¿Qué onda? Pues el día de hoy quiero hablar acerca de algo que he traído en la mente en estos últimos días y eso es am, la importancia de la importancia de decepcionar a las personas que nos rodean. Pudiera esto sonar un poco, am, pues no sé, controversial o algo, pero considero que es un paso muy importante en el camino hacia la liberación, nuestra liberación personal y la liberación, pues, colectiva, ¿verdad? Del ser humano. El que decepcionemos a las personas que nos rodean y sobre todo a las personas que nos aman. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues por mucho tiempo la moral cristiana nos dijo que teníamos que honrar a nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y de alguna u otra forma en ese honrarlos se nos ha pedido que de alguna u otra forma seamos una extensión de ellos, de sus deseos, de sus metas, de sus gustos, de su propia personalidad, ¿verdad? Y eso ha hecho que, ay, hay muchas personas allá afuera que están buscando hacer sentir orgullosos a sus padres de ellos, ¿verdad? Y buscar hacerlos sentir orgullosos, me he dado cuenta que nace en la mayoría de casos que he visto de una necesidad de la validación de nuestros padres. Y es normal, o sea, es algo muy normal y muy natural el que queramos hacer sentir orgullo a nuestros padres. En algún momento yo lo traté de hacer, pero me di cuenta de algunas cosas. Me di cuenta que la vida que ellos deseaban para mí era una vida que en mi interior, en el fondo de mi espíritu, no no vibraba en realidad conmigo. Por mucho tiempo traté de verme, de actuar, de ser esa versión que yo sentía que mis padres iban a amar y que los iba a hacer sentir orgullo de mí. Y no me daba cuenta que en realidad era por
miedo profundo a que mis padres me rechazaran, a que no me amaran. Y sentía que ser como yo soy en realidad no era suficiente para eso. ¿Qué pasó? Que mientras más me esforzaba por complacerlos, más crecía una parte en mí que no me sentía como mi yo auténtico. Era una sensación muy rara el recibir cumplidos de ellos o recibir como su aceptación, pero en el fondo sentirme sumamente desconectada de mi verdad y de mi yo más auténtico y más real. Eso fue en realidad el evento que me llevó a considerar si valía la pena ese esfuerzo de hacer sentir orgullo a mis padres. Yo empecé a modificar mi cuerpo con tatuajes, perforaciones, etcétera, desde, desde la adolescencia, prácticamente desde que tenía unos 15 años. Y siempre he sido la oveja negra en mi familia. Siempre he tenido un espíritu rebelde y una forma de ser un tanto distinta a el resto de mi familia. Por un momento, cuando fui esa versión que tal vez mis padres disfrutaban más o sentían más orgullo de esa persona, me di cuenta que en realidad no era un amor genuino el que yo recibía de ellos. Era un amor condicionado a ser, pues, como en realidad ellos querían que yo fuera. Al principio se sentía bien, pero conforme empezó a pasar el tiempo y vivir de esa forma, hizo que mi depresión y mis pensamientos suicidas fueran cada vez más fuertes. Llegó un momento en el que me cuestioné por qué no pueden amarme tal y como soy, con mis ideas, con mi forma de ser, con, con mis intereses, por qué tengo que fingir
adaptarme y ponerme una máscara de alguien que en realidad no soy. Como es de esperar, cuando dejé de actuar ese personaje y empecé a abrazar mi verdadero ser, todo cambió. Volví a ser esa persona que defraudaba a mis padres. Volví a ser esa persona que no cumplía sus expectativas y que para ellos tal vez no merecía su amor. Fue fuerte, fue algo muy fuerte para mí. Viví un proceso en el que me alejé por un tiempo de ellos y siento que ese tiempo que yo me separé de ellos, siento que en ese tiempo ellos aprendieron a valorar en verdad quién soy. Y es que el ser humano es así. Y la sociedad también es así. Esperan que cumplamos roles, que seamos de cierta forma para que seamos más digeribles. Es cierto que si yo no tuviera tatuajes, no tuviera tantos tatuajes en todo mi cuerpo, para muchas personas sería tal vez más atractiva. Muchas veces ya he recibido esos comentarios de que arruine mi cara, de que arruine mi cuerpo, de que sería más bonita si no tuviera tatuajes. En algún momento mi mamá llegó a decirme que me veía vulgar con tantos tatuajes. Pero esa es la forma en la que a mí me ha gustado expresar mi forma de ser y mi personalidad y mis intereses y quién soy yo. Tal vez si fuera más extravagante en mi forma de ser y no tan silenciosa, tan neutra a veces, si fuera más expresiva, tal vez tendría más amistades. Pero yo siempre he sido así. Mi personalidad siempre ha sido así. Retraída, callada, silenciosa. Y me di cuenta que no tenía por qué ser de otra forma. No tenía que ser como esas personas que son tan ruidosas y que buscan impresionar y que buscan entretener a las demás personas.
Si esa es su forma, su verdadera forma de ser de ellos, pues que así sean. Yo no soy así. Tal vez si tuviera otro tipo de cuerpo, llamaría más la atención, pero tampoco es que busque que mi cuerpo entre en los estándares de belleza que actualmente se nos imponen, ¿no? Esta reflexión la hago pensando que justamente son todas esas expectativas de nuestros padres, de nuestros familiares, de la sociedad, del mundo allá afuera en general. Son esas expectativas las que nos hacen no ser ni expresarnos como realmente somos. Por eso el día de hoy, en la actualidad, decido y abrazo el incomodar, el avergonzar, el defraudar a las personas que me rodean, porque me di cuenta que solo a través de esos actos he podido ser libre, he podido ser quien realmente soy y he podido vivir una vida alineada con mi verdad y con mi yo más auténtico. Sé que si hubiera permanecido como hace muchos años, cuando intenté ser de la forma en la que se esperaba que yo fuera, vestirme, comportarme, expresarme como mis padres y como mi familia querían, sé que me hubiera dado un tiempo de sentirme tal vez aceptada y amada por ellos, pero sé que hubiera sido un tiempo tal vez muy corto, porque las consecuencias de esa decisión fue el recurrir a lastimarme físicamente. Fueron tener momentos en los que tenía recurrentemente pensamientos de desvivirme y sé que si hubiera permanecido de esa forma por más tiempo, tal vez lo hubiera hecho.
Por eso el día de hoy prefiero defraudar y decepcionar a las personas que me rodean.